Queremos saber, tener más antecedentes también de este hito tan importante para el Ejército. ¿Ya? Por eso ahora tenemos el placer de tener en el estudio al teniente Andrés Pérez Cotapo. Muy bienvenido, teniente, de estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá y poder acompañar y hablar del tema del combate a la Concepción y otros temas también que son muy relevantes tanto para el Ejército como para la comunidad en general. Es muy importante, teniente, acercar estos temas que la verdad que muchos de nosotros quizás como civiles estamos alejados o no los sabemos, no los conocemos. Conocerlos de la primera fuente, la verdad que nos acerca como ciudadanos, como comunidad en general. Correcto, efectivamente es importante recordar cada año, ¿no es cierto?, esta fecha histórica que se da el 9 y 10 de julio, que marca el combate de la Concepción, que es un hecho de armas que se da en el marco de la Guerra del Pacífico, en la Sierra del Perú, y que tiene que ver con una resistencia heroica que mantienen 77 soldados chilenos, 76 del regimiento Chacabuco, la cuarta compañía del Chacabuco, y un integrante del regimiento de Lautaro, que resisten heroicamente en el poblado de la Concepción el ataque de cerca de 400 efectivos del ejército peruano, más 2.000 aproximadamente indígenas de la sierra de este país, ¿ya? El combate parte el 9 de julio a eso de las 2 de la tarde y se prolonga todo el día 9 de julio y termina el 10 prácticamente a mediodía, ¿ya? Wow. Y obviamente con la muerte absoluta, mueren definitivamente los 77 héroes de la Concepción, ¿ya? No quedan soldados sobrevivientes. Y se da también hechos heroicos en este episodio, que tiene que ver con justamente varias cargas que hacen los oficiales y los soldados chilenos en defensa se parapetan en la iglesia de la Concepción. Claro. Intentan de alguna manera defenderse, como dije, hacen varias cargas y muchas de ellas a la bayoneta porque no contaban con suficiente munición. Cada soldado disponía de 100 tiros, que obviamente no era suficiente para mantener un combate, claro, que duró prácticamente 2 días, ¿no? Sí, casi 2 días. O sea, fue un combate finalmente así como cuerpo a cuerpo, que ahí era como pelea directa. Así es. Bueno, wow. el número de partida era bastante desigual, ¿ya? O sea, estamos hablando de cerca de 2.400 efectivos peruanos, entre 400 miembros del ejército, más 2.000 indígenas, y 77 chilenos que están atrincherados en una iglesia. Resistiendo, exactamente. Claro. ¿Ya? La particularidad de esto es que obviamente lo que más se resalta es el compromiso de los soldados chilenos, de los oficiales y los soldados chilenos, de no rendirse y finalmente terminar dando la vida para mantener su puesto. Había una ordenanza en el Ejército de Chile, que se mantiene hasta el día de hoy, que dice que el oficial que tiene la orden absoluta de mantener su puesto, a toda costa lo hará. Y esto justamente, que viene de esa época, es precisamente lo que hacen los 77 héroes de la Concepción en este poblado de la Sierra Peruana. Mira, qué importante conocer la historia desde un punto de vista diferente, quizás como más didáctica frente a lo que nosotros recibimos. Que no es lo mismo leerlo, que no digamos, es lo mismo. que me lo está contando aquí. Exacto, ¿no? Que no es lo mismo que leerlo, ni tampoco escucharlo, verlo en algún tipo de documental. Teniente, si lo vemos hoy día con los jóvenes, ¿cuál es el legado que pueden dejar estos héroes, el mensaje que dejan a raíz de esta historia? Bueno, lo primero que yo quisiera destacar tiene que ver con un hecho bien puntual, que quiere decir que en este pequeño poblado de la Concepción, en ese momento prácticamente estaba representada la sociedad chilena completa. Me explico. ¿Ya? Los oficiales estaban liderados por Ignacio Carrera Pinto. Ignacio Carrera Pinto era descendiente de José Miguel Carrera, ¿ya? Y era también cercano al presidente Aníbal Pinto. Por lo tanto, podemos decir así que era una persona aristocrática. Claro. ¿Ya? No era oficial de línea, él era oficial de reserva, como yo. Okay. Claro, era agricultor, fue comerciante y se enroló en el ejército como reservista. ¿Ya? Luego, él muere, era el más longevo, por así decirlo, con 32 años. ¿Ya? Los demás oficiales, Arturo Pérez Canto, Julio Montt Salamanca, y Luis Cruz Martínez tenía prácticamente entre 15 y 17 años. O sea, eran realmente niños, muy jóvenes. Era otra particularidad que tenían estos soldados. La mayoría eran todos muy jóvenes, ¿ya?
Digo que está representada la sociedad completa porque, como les comento, había desde elementos aristocráticos, por ejemplo, el mismo Julio Montt Salamanca, el papá de Julio Montt Salamanca, del subteniente Julio Montt Salamanca, era primo del presidente Manuel Montt, ¿ya? Entonces había elementos aristocráticos, había elementos de la zona agrícola de Chile, había, o sea, de todas las clases sociales estaban ahí en el combate de la Concepción. Además, quisiera agregar de un hecho importante, porque en este momento que la mujer, ¿no es cierto?, gracias a Dios, tiene tanta importancia en nuestro país, claro que sí. También estuvo presente en el combate de la Concepción. Había 3 mujeres que acompañaban, 3 chilenas que acompañaban a los soldados en este combate, ¿ya? 3 mujeres, una de las cuales estaba embarazada además, y que tiene a su niño en pleno combate. En la madrugada del 9 a 10 de julio se produce un parto en medio del combate adentro de la iglesia. Y además había un niño de 5 años que era hijo de una de estas mujeres, ¿ya? Por lo tanto, creo no exagerar en decir que estaba representada la sociedad chilena completa en ese pequeño poblado de la Concepción. Con respecto a tu pregunta, o siguiendo con la misma, con respecto a los valores que encarna a la juventud actual, aparte de que estaban toda la sociedad completa, tiene que ver con el compromiso, ¿ya? Tiene que ver con la lealtad entre compañeros, tiene que ver con la responsabilidad de cumplir con las obligaciones que se establecen hasta el final, tiene que ver con no faltar a las obligaciones militares, ¿ya? Y también yo agregaría un último elemento que tiene que ver con la dignidad de cumplir el deber y la dignidad incluso de morir. Cuentan los relatos históricos que al final de todas las cargas que yo les he comentado, quedaron solamente 2 soldados vivos. 2. Ya. Claro. Estos relatos están dados por testigos que estaban rodeando el pueblo y que eran testigos civiles que vivían ahí y que observaron, ¿no es cierto?, cómo se estaba dando todo este combate, ¿ya? Y estos testigos relatan que al final solamente quedaron 2 soldados chilenos y que los ven que conversan entre ellos, se dicen algo, se arreglan su uniforme, se lo estiran bien, se lo abotonan bien, el kepí, que es la gorra, también se lo calan bayoneta firme y se lanzan dignamente 2 soldados a esta última carga, ¿no es cierto?, y terminan falleciendo, obviamente, en esta masa de enemigos peruanos que estaban al frente. O sea, ese pequeño relato habla mucho de que del no rendirse y decir, okay, sabían que no iban a lograr triunfar por cantidad de personas, ¿no? Que eran 2 contra una gran cantidad de personas, de enemigos, claro, ¿no? Pero nunca se les pasó por la mente decir, no, hasta aquí llegamos, nos rendimos, sino que a cumplir con el deber demandado, ¿no? Exactamente. Voy a agregar el hecho de que hay 2 momentos importantes en los cuales se intima a la rendición de esta guarnición chilena. El primero tiene que ver al principio, cuando el coronel a cargo de las tropas peruanas, Juan Gastó, le envía una misiva, una suerte de carta en un papelito, a el entonces teniente Ignacio Carrera Pinto. Porque era teniente, pero había sido ascendido a capitán el 30 de junio. ¿Ya? Entonces, pero él no alcanzó a conocer su ascenso a capitán. Entonces le manda una misiva en la cual le intima la rendición y le dice, oiga, en realidad usted se dará cuenta, el número de fuerzas es superior, es igual, no hay mucho que hacer acá, entonces yo le pido por favor que se rinda porque en realidad para ahorrar sangre y todo lo demás. Y al reverso de este papel, cuentan los relatos, que Ignacio Carrera Pinto escribe de puño y letra y le dice, mire, en resumidas cuentas, hay una estatua en la Alameda, en Santiago de Chile, que de mi antepasado, José Miguel Carrera. Por lo tanto, usted comprenderá de que ni por la sangre que corre por mis venas, ¿no es cierto?, de este héroe de la patria, ni como chileno, me intimidan sus amenazas de que aquí, digamos... De desigualdad en términos de fuerza, exactamente, por tanto, yo no me rindo. Entonces, él ya ahí definitivamente establece formalmente que la guarnición chilena de 77 soldados no se va a rendir. Y la segunda oportunidad en la cual le intiman a la rendición a la guarnición chilena era cuando ya estaba bastante diezmada, ya había muerto el capitán Carrera Pinto, y estaba al mando prácticamente el último oficial, que era el más pequeño. ¿Se acuerdan que yo les contaba que tenía entre 15 y 17 años? Luis Cruz Martínez, un niño prácticamente oriundo de la ciudad de Molina, ¿ya? Y él había
La guarnición estaba hace tiempo ya en la Concepción, llevaba unos tiempos, y había logrado, ¿no es cierto?, establecer ciertos contactos con las familias del pueblo, por así decirlo, ¿ya? Y en algún momento del combate, cuando estaba al mando Luis Cruz Martínez, se escucha un grito de una señora que lo conocía, que a lo mejor había estado almorzando con él en su casa, Claro. y le dice: hijito, ríndase, no tiene para qué morir. Como un consejo. Claro, como una protección. Como gritando, claro. o sea, aquí la mortandad que ha habido, Claro. está quedando usted al mando, es apenas un niño. Ríndase, le dice: hijito, ríndase por favor, no tiene para qué morir. Y la respuesta de Luis Cruz Martínez, del subteniente Luis Cruz Martínez, es francamente sobrecogedora. Y ahí es donde viene la famosa frase, donde él le dice: yo no me rindo simplemente porque los chilenos no se rinden. Wow. Y se hace una carga de Fuerte, nuevo, y son los dos momentos en los cuales se intima la rendición así formalmente, digamos. Qué potente igual. Y por eso se entiende un poco la importancia de este hito chileno en el ejército nacional. Claro. O sea, ¿por qué es tan importante? Los valores que entrega, ¿no? Y Sí. finalmente ustedes tienen algo que conecta inmediatamente con este hito, que es el juramento a la bandera. Claro. Que técnicamente es como decir, tú estás jurando el defenderla. El ser chileno también desde sí, el por punto de supuesto. vista de institución. ¿En qué consiste técnicamente en que los soldados, no los cabos, juren a la bandera? Bueno, efectivamente, a raíz de este hecho histórico, que como les cuento, que se dio en la Sierra del Perú en el marco de la Guerra del Pacífico, se produce a partir de 1914, se establece que se va a realizar el juramento a la bandera en todas las unidades militares a lo largo del país, ¿ya? Okay. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, así ocurre, ¿ya? Y ese día, el 10 de julio, juran a la bandera, ¿no es cierto?, oficiales, las clases, los soldados de tropa profesional, los soldados con cripto, ¿ya? Y se produce este juramento. El día antes, eso sí, hay una vigilia, ¿ya? En cada ciudad del país donde se va a realizar el juramento, quienes van a jurar asisten por lo general a una iglesia, se hace una misa, y luego, posteriormente, se hace una alegoría histórica y una reflexión también acerca de los valores que se legaron en este combate. Y esta alegoría histórica, digamos, termina finalmente con un compromiso antes de hacer el juramento de la bandera, que va a ser al día siguiente. Y al día siguiente se realiza este juramento. En algunas oportunidades se hace en lugares públicos, como puede ser la plaza de armas de alguna ciudad, o derechamente en algún regimiento, en algún recinto militar. Pero eso ocurre todos los años a esta fecha, digamos. Y tiene un valor efectivamente, el juramento a la bandera es importante lo que tú señalas, porque se hace una vez en la vida. O sea, no es que yo jure a la bandera, yo ya hice mi juramento a la bandera. Ajá. Y no es que yo jure una vez y después jure de nuevo y no, o se me olvidó, no, Claro. se hace una sola vez en la vida y se mantiene hasta el final, y es un juramento muy sencillo, muy profundo y muy bonito a la vez. Sí, claro. Porque en definitiva, en resumen, nuevamente se rememora la gesta de los héroes de la Concepción. El juramento es muy sencillo y en resumen señala que en el fondo yo me comprometo a cumplir mis obligaciones militares e incluso a rendir la vida por este país y por su gente si fuera necesario. Mira, qué potentes palabras, teniente. Y en ese mismo marco, la bandera, ¿qué viene a simbolizar para los chilenos? Bueno, la bandera obviamente es un símbolo que encarna todos los valores, todas las virtudes históricas, naturales que tiene el pueblo chileno, ¿ya? Es un símbolo patrio que es visible, obviamente, Ajá. y que, bueno, es cosa que veamos, obviamente, nos provoca la bandera chilena una cierta... Un orgullo también, un orgullo y una emoción claro. muy grande. A nivel deportivo. A eso quería finalmente, llegar, o sea, Sí. lo que hemos tenido la suerte, por ejemplo, a lo mejor de cantar el himno y ver nuestra bandera fuera de Chile, Es a uno se le pone la piel de Sí, gallina, absolutamente. es complejo, y es cosa de ver también, como tú dices, en eventos deportivos. También la bandera es un símbolo muy importante para el país, para los chilenos en general, es un símbolo visible, y para los militares en particular, obviamente también es nuestra enseña, sobre la cual juramos, como dije recién, cumplir con nuestras obligaciones militares y además rendir la vida si así se requiere. Qué Muy importante y qué lindo conocer, teniente. Muchas gracias por mostrarnos un pedacito de nuestra historia que la verdad es que nos habla de raíces. Nos Sí, habla claro que también sí. de orígenes y de compromisos que queremos entender como comunidad. Muchas gracias por compartir hoy día con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder traer justamente este pequeño espacio, ¿no es cierto?, histórico a los televidentes. Y en nombre del Ejército de Chile y de la Compañía de Reservas del capitán José Luis Araneda,
que tiene su base en la Escuela Militar. Les agradezco la oportunidad que me han dado de compartir este episodio histórico. Teniente, muchísimas gracias por su presencia. Y bien, pues ahí está la motivación, ¿ah? ¿Qué cree que le diga? Porque como lo cuenta el teniente, yo creo que hay mucha gente que está viendo y se motiva de repente, mira, tiene razón, y quizás, ¿por qué no? Algunos jóvenes también inclinarse por ingresar al ejército, ¿verdad? Ojalá así sea, serán bienvenidos, sin duda. Muchísimas gracias, teniente, por Gracias estar con a ustedes, nosotros. que estén bien. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, qué lindo, y así también nos explica también la cara de emoción que tenían ayer los jóvenes, Sí. con los cuales Sí, compartimos ayer, ¿recuerdas, ¿verdad? Que Bianca? le preguntamos, ¿qué sientes? ¿Qué emoción Porque cuando tienes? juraste, Claro. o Camila, no me recuerdo Camila, Camila y que iba Sergio. en una emoción y ansiedad. Sí, estaban y todo, así ansiosos que, y con una emoción muy linda. Entender parte de la historia, conocerlo de manera más didáctica, más sencilla, es lo que queremos nosotros aquí lograr en Tu Conexión Matinal.